Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de matemáticas en la cual trataremos el tema adición, o también se conoce con nombre de suma. Entonces, se habla de suma también, adición de vectores. Pero hoy vamos a discutirlo por el método analítico. La palabra analítico significa matemáticamente, o sea, en términos de las coordenadas de cada uno de los vectores, como veremos a continuación. Pero antes de entrar en la parte analítica, vamos a recordar el proceso geométrico, el método geométrico. Tengo dos vectores, un vector U y un vector B, un vector UV. El vector U tiene un origen A y un extremo B. Y el vector V tiene un origen C y un extremo D. Se dijo cuando se trató el método geométrico que yo puedo trasladar uno de ellos, el origen de uno de ellos al extremo del otro y aplicar lo que se llamó en su momento el método del triángulo. Bien, vamos a trasladar el vector B sobre U. Entonces vamos a llevar este vector acá. En mi cuadrícula yo tengo 3 cuadritos a la derecha y 2 hacia arriba, entonces hago lo mismo acá. 3 cuadritos a la derecha y 2 hacia arriba. Este vector lo traslado acá. Aquí se me genera un punto, llamémosle punto E. Entonces lo que aquí era el vector V, que era el vector CD, acá se vuelve el vector BE. Es el mismo vector, pero está trasladado. Recordemos que los vectores gozan de la propiedad del libre desplazamiento. Bien, ¿cuál sería el vector? Este sería entonces el vector B, V. ¿Cuál sería el vector U más B? El vector U más B es el vector que cierra, que va del origen del primero al extremo del último. Este sería el vector U más B. Eso se dijo desde el punto de vista geométrico, método geométrico. Bien, vamos a suponer que vamos a colocar un sistema de coordenadas rectangulares, un sistema cartesiano. Voy a trazar algo como esto acá. Un eje X y un eje Y. Entonces ya los puntos van a tener los puntos A, B, C, D, E, van a tener unas coordenadas de acuerdo a este sistema. ¿Cuáles son esas coordenadas? El punto A en esta cuadrícula quedó 3 a la izquierda y 2 hacia abajo. O sea que las coordenadas del punto A en este caso serían menos 3, menos 2 las coordenadas del punto A. Las coordenadas del punto B, 2 a la izquierda y 2 hacia arriba. O sea que las coordenadas del punto B serían menos 2, 2. Las coordenadas del punto C sería 1 a la izquierda y 1 hacia abajo. O sea, menos 1, menos 1. Las coordenadas del punto D sería 2 hacia la derecha, 1, 2, hacia la derecha del origen, pues, este es el origen de coordenadas, 1, 2 y subo 1. Entonces serían en coordenadas 2, 1. Y las coordenadas del nuevo extremo del vector B cuando fue trasladado, las coordenadas del punto E, serían 1 a la derecha, 1, 2, 3, 4. Y 4 hacia arriba, o sea 1, 4. Entonces, repito, al trasladar el vector V sobre el vector U, o sea, hacer que el origen de B coincida con el extremo de U, el nuevo extremo del vector B
El nuevo extremo, el punto E, sería de coordenadas 1,4, el nuevo extremo. Bien, ¿cuál sería el vector U más B? Bueno, el vector U más B sería el vector AE. AE. O sea, el vector de origen A y de extremo del punto E. Pero ¿cómo se hallan las coordenadas de este vector AE? AE. Las coordenadas de este vector conocía las coordenadas del extremo y las coordenadas del origen. Dijimos que era x2 menos x1 sobre y2 menos y1. Repito, la primera coordenada es x2 menos x1, la segunda es y2 menos y1. O sea, que a la coordenada x del extremo E, le quitamos la coordenada x del origen A. Le restamos menos 3, entonces sería menos 3. La segunda coordenada del vector AE sería la coordenada y del extremo B, que es 2 menos, del extremo B, que sería 4, menos la coordenada y del origen A. Y la coordenada y del origen A es menos 2, entonces queda menos 2. Y quedaría entonces acá 1, por ley de signos, queda más 3, 4 por ley de signos queda más 2. Esto nos da que el vector U más B, o sea, el vector A sería de coordenadas 4, 6. Claro, si yo me voy a la gráfica, me ubico en el punto A, tengo que correr 4 a la derecha, 1, 2, 3, 4, ese sería el 4 positivo a la derecha, y tengo que subir 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como tengo que subir, entonces también es positivo. Las dos coordenadas del vector AE, o sea, del vector U más B, son positivas. Son positivas. Bueno. Pero entonces observemos lo siguiente. ¿Cuáles son las coordenadas del vector U? Basándome en la cuadrícula sería 1 y 4. Pero hagámoslo matemáticamente, pues. La coordenada X del extremo B del vector U sería menos 2. A ese menos 2 le quitamos la coordenada X del origen A, que sería menos 3. Entonces sería menos 2 menos 3. ¿Cuál sería la coordenada Y? Sería 2, o sea, la coordenada Y del extremo B, 2, menos la coordenada Y del origen A, que sería menos 2. Por ley de signos queda menos 2 más 3, 2 más 2, nos da 1, 4. Las coordenadas del vector U son 1, 4. Claro, ya lo había dicho. Si yo me ubico en el punto A, me toca correr una unidad a la derecha. Como es a la derecha, ese 1 es positivo. Y después de que llegue aquí, me toca subir 4. 1, 2, 3, 4. Y como significa subir, ese 4 es positivo. Ya lo había, desde el punto de vista de acá de mi cuadrícula, ya era claro que las coordenadas del vector U era 1, 4. Muy bien. ¿Cuáles son las coordenadas del vector B? El vector B. Visto acá o donde se quiera ver. Puede ver como el vector B o el vector CD, como se quiera.
Bueno, visto acá sería 3 unidades, 1, 2, 3 a la derecha. Ese 3 es positivo. Y 2 hacia arriba, 1, 2. Las coordenadas del vector B son 3, 2. Les dejo de tareita entonces con estas coordenadas, ya sea con C y D o con B y E, hacer este mismo proceso y llegar a que las coordenadas son 3, 2. 3, 2. Y U más B, y las coordenadas del vector U más B, ya dijimos que son 4, 6. ¿Esto qué nos sugiere? ¿Esto qué nos sugiere? Nos sugiere que si yo conozco las coordenadas de U y conozco las coordenadas de V, puedo encontrar las coordenadas de U más B de la siguiente forma, observando detenidamente. Que si yo sumo 1 con 3, me da 4, este 4 de acá. Y si sumamos 4 con 2, me da 6. ¿Qué significa? Que la suma de dos vectores, para encontrar la coordenada de la suma de dos vectores, las coordenadas se suman las coordenadas, las primeras coordenadas de cada uno de los sumandos, y esa será la primera coordenada de la suma. Y se suman las segundas coordenadas y el resultado será la segunda coordenada de la suma. Es lo que estamos diciendo. O sea que esto nos sugiere que U más B sería, las coordenadas sería 1 más 3. Y la segunda coordenada sería 4 más 2. Claro, esto me va a dar 1 más 3 me da 4, 4 más 2 me da 6, como lo tenemos acá. Entonces, dicho de otra manera, las dos vectores se suman sumando las coordenadas, coordenada, coordenada. Eso es lo que tiene acá. Esto nos sugiere la siguiente definición. La definición es que si tengo un vector U de coordenadas AB y un vector V de coordenadas CD, entonces el vector U más B, las coordenadas del vector U más B serían sumar las primeras coordenadas, la primera coordenada de A con la primera coordenada de V, y la segunda coordenada de U la sumo con la segunda coordenada del vector. Esta es una definición. Se suman coordenada a coordenada. Y esto es coherente, compatible con el método geométrico que llamamos en su momento método del triángulo. Eso es. Método del triángulo. Bien, veamos un ejemplo más. Este sería técnicamente un ejemplo, llamémoslo ejemplo 1. Me dan dos vectores. Me dan un vector U de coordenadas -1, -2. Y un vector B de coordenadas -3, 4. Y nos piden calcular cuál sería el vector U más B. ¿Cuál sería el vector U más B entonces? Sumamos componente a componente, coordenada a coordenada, perdón. -1 más -3. Y acá sería -2 más 4. Aquí quedaría -1 menos 3 por ley de signos. Acá quedaría intacto -2 más 4. Y esto nos va a dar -4 menos 4, 2. Las coordenadas del vector U más B sería, la primera coordenada sería -4 y la segunda sería 2. Vamos a hacer la gráfica de este problema para ilustrar algo muy importante, muy importante.
Las coordenadas del vector U, vamos a aplicarlos en el origen. Vamos a suponer que están aplicados en el origen. Menos 1, 2, menos 1 a la izquierda, menos 2 bajo 2. Este sería el vector U. Este sería el vector U. ¿Cuál sería el vector B? Menos 3, 4. Subo 4. 1, 2, 3, 4 acá. Este sería el vector B, V. ¿Cuáles serían las coordenadas de la suma? El vector de coordenadas menos 4, 2. Menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 2. Subo 2. 1, 2. Caigo acá. Este sería el vector suma. Este sería el vector UMA B. Bueno, ¿qué es lo que quería mostrar? ¿Qué quería ilustrar? Que si yo por aquí trazo una paralela al vector U y por acá, por el extremo de U, trazo una paralela al vector B, se me forma lo que llamamos en su momento un paralelogramo. O sea que esta definición matemática, que aparentemente es meramente matemática, la importancia es que es coherente con el método del paralelogramo para sumar vectores, que vimos cuando estudiamos suma de vectores por el método geométrico. Y termino esta clase con un ejemplo 2. Con un ejemplo 2. Pero comentando lo siguiente. Comentando que la definición no es solamente para dos vectores. Inicialmente se hizo así, pero la definición se extiende. La definición de suma de vectores se extiende de manera natural a un número finito de vectores. A un número finito de vectores. Es decir, que si yo tengo 3 vectores, los puedo sumar. Sumo las coordenadas X y las coordenadas Y. Si tengo 4 vectores, se puede hacer. Por ejemplo, ejemplo 2. Me dan un vector, llamémoslo un vector U sub 1, de coordenadas menos 1, 2. Me dan un vector U sub 2 de coordenadas 3, 1. Me dan un vector U sub 3 de coordenadas 2, menos 3. Y me dan un vector U sub 4 de coordenadas menos 2, menos 2. Y nos piden hallar la suma. Esa suma también se le llama la resultante. La resultante. Y nos piden hallar la suma. Vamos a llamarle un vector S. Vector resultante, S de suma. O una R de resultante, también se utiliza. Suma. O sea, el vector U sub 1 más el vector U sub 2 más el vector U sub 3 más el vector U sub 4. Pues, ¿cómo lo haríamos? Cogemos y sumamos las coordenadas. Entonces sería menos 1 más 3 más 2 más menos 2. Y la Y sería 2 más 1 más menos 3 más menos 2. Y al calcular esto nos daría entonces, menos 1 más 3 da 4, menos 1 más 3 da 2, 2 más 2, 4. Aquí quedaría más por menos menos, 4 menos 2 daría 2.
¿Sí está bien? A ver. Menos 1 más 3, 2. 2 más 2, 4. 4 menos 2, 2. La coordenada Y sería 2 más 1, 3. Más por menos menos. Entonces quedaría 3 menos 3. Se cancela, da 0. Me queda el menos 2. Ya. Estas serían las coordenadas del vector suma. Si uno hace la gráfica, los vectores aplicados en el origen, se va a dar cuenta que tiene sentido como lo ilustramos a través del método geométrico. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.